Hay una pregunta que los investigadores serios de la civilización maya llevan décadas intentando responder sin que los medios de comunicación masivos les presten suficiente atención. No es si los mayas predijeron el fin del mundo. Esa pregunta ya fue respondida y la respuesta es no. La pregunta real es otra. ¿Qué señal específica dejaron los mayas documentada para que los seres humanos del futuro pudieran reconocer el momento exacto en que el gran cambio estaría a punto de ocurrir? Porque los mayas no solo predijeron que ocurriría un cambio, describieron con detalle las señales que lo precederían. Y hoy, en 2026, si conoces esas señales y miras a tu alrededor, lo que ves es difícil de ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Primero necesito darte contexto sobre quiénes eran realmente los mayas como civilización astronómica y profética, porque la imagen popular que tenemos de ellos es incompleta y en muchos casos directamente equivocada. Los mayas no eran una civilización primitiva que hacía sacrificios y miraba el cielo por casualidad. Eran una de las civilizaciones más sofisticadas matemática y astronómicamente que ha existido en la historia humana. Desarrollaron de manera independiente el concepto del cero, construyeron observatorios que alineaban con precisión milimétrica los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas y llevaron registros astronómicos continuos durante siglos. El observatorio de Chichén Itzá, conocido como el Caracol, fue construido de tal manera que sus ventanas enmarcan exactamente la posición de Venus en los momentos clave de su ciclo. El templo de Kukulcán, la famosa pirámide, produce cada equinoccio una sombra en forma de serpiente emplumada descendiendo por las escaleras, fenómeno que requirió siglos de observación y cálculo para poder planificarse con esa precisión. Cuando esta gente dejó profecías, no lo hacía a la ligera. El sistema calendárico maya, como ya hemos discutido en otras oportunidades, no era solo un instrumento para medir el tiempo. Era un sistema de predicción basado en la observación de patrones cíclicos. Los mayas habían observado que ciertos tipos de eventos históricos tendían a ocurrir en momentos específicos de sus ciclos calendáricos, no de manera sobrenatural, sino de la misma manera en que un oceanógrafo con cientos de años de datos puede predecir patrones de mareas. La diferencia es que los mayas tenían miles de años de datos, no cientos, y con esos datos construyeron un sistema de señales que debería poder reconocer cualquier civilización suficientemente atenta que llegara al período de transición que ellos identificaron como el Gran Cambio. Entonces, ¿cuál es la señal principal? ¿Qué fue lo que los mayas dijeron que verías justo antes de que comenzara la transformación? Los textos más relevantes están en el Chilam Balam de Chumayel, en las inscripciones de Palenque y en lo que los arqueólogos llaman el Monumento 6 de Tortuguero, que es la única inscripción monumental maya que hace referencia directa al fin del Bactún 13 y a lo que ocurriría después. La señal principal, descrita en varios de estos textos con ligeras variaciones de lenguaje pero coherencia de concepto, es lo que los mayas llamaban la desconexión del árbol cósmico. El árbol cósmico, la ceiba sagrada, era para los mayas el eje que conectaba el inframundo con la tierra y con los cielos, no una metáfora decorativa. El principio que organizaba su comprensión del cosmos, y la señal del gran cambio era el momento en que ese árbol, ese principio organizador, pareciera cortado. El momento en que la conexión entre lo que existe abajo y lo que existe arriba pareciera rota. En términos no mitológicos, en términos que no requieren aceptar la cosmología maya como literalmente verdadera para entender lo que describe, la desconexión del árbol cósmico es una descripción de la ruptura del principio que organiza la vida colectiva. El momento en que las personas dejan de sentir que hay algo que los une, algo mayor que sus diferencias individuales, algo que da sentido y estructura al mundo compartido. El momento en que el tejido de lo común se rompe. ¿Suena familiar? Porque los sociólogos tienen un nombre técnico para ese fenómeno. Lo llaman anomia social, un término acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim para describir exactamente ese estado de ruptura del tejido normativo y de sentido que organiza una sociedad. Y las encuestas globales de los últimos 5 años documentan niveles de anomia social, de desconfianza institucional, de pérdida de sentido compartido, que no tienen precedente en la historia del estudio sociológico moderno. La encuesta anual del Edelman Trust Barometer, que mide la confianza de las personas en las instituciones de sus países, incluyendo el gobierno, los medios de comunicación, las empresas y las organizaciones no gubernamentales,
reportó en su edición de 2024 que la mayoría de las personas en la mayoría de los países encuestados no confía en ninguna de las 4 instituciones medidas al mismo tiempo. Es decir, la mayoría de la humanidad vive actualmente en un estado de desconfianza simultánea de todos los sistemas que organizan la vida colectiva. Eso es la desconexión del árbol cósmico descrita en términos de encuesta. Eso es exactamente lo que los textos mayas describían como la señal previa al gran cambio. Pero hay señales adicionales más específicas que los textos mayas describen junto con la principal. La segunda señal es lo que los textos llaman el tiempo en que el cielo y la tierra hablan el mismo lenguaje de fuego. Durante siglos esto fue interpretado como metáfora poética. Hoy es difícil no ver en esa descripción una referencia a lo que en 2024 ocurrió de manera absolutamente literal. En mayo de 2024, la Tierra fue golpeada por la mayor tormenta geomagnética en más de 2 décadas. La tormenta alcanzó nivel G5, el máximo en la escala de la NOAA, lo que significa que literalmente el cielo habló en el lenguaje de fuego electromagnético de los rayos solares. Las auroras boreales fueron visibles desde lugares donde nunca habían sido observadas en la historia registrada. Norte de México, Texas, Florida, el Mediterráneo, incluso partes de Colombia y Venezuela. Millones de personas miraron el cielo y vieron algo que sus abuelos nunca vieron. Eso es el cielo y la tierra hablando el mismo lenguaje. Eso es la señal. La tercera señal descrita en los textos mayas del período de transición es la que los investigadores más serios encuentran más perturbadora porque es la más específica en términos geográficos. Los textos describen lo que podría traducirse como el tiempo en que el Gran Río del Sur pierde su voz. El Gran Río del Sur en la cosmología mesoamericana es una referencia inequívoca al Amazonas, el río más caudaloso del planeta, el que los pueblos amazónicos llamaban el mar que corre. Perder su voz, en el lenguaje metafórico maya, significaba perder su fuerza, su caudal, su capacidad de sostener la vida a su alrededor. En 2023 y 2024, el río Amazonas experimentó las sequías más graves de las que se tenga registro histórico moderno. En octubre de 2023, el nivel del río frente a la ciudad de Manaos, Brasil, cayó a 13,59 metros. El nivel más bajo registrado desde que existen mediciones sistemáticas, en 1902. Comunidades enteras de la Amazonía quedaron aisladas porque los barcos no podían navegar. Delfines de río murieron por centenas, literalmente cocinados en aguas demasiado calientes. El Gran Río del Sur perdió su voz, exactamente cuando los textos decían que lo haría. La cuarta señal es la que más directamente interpela al espectador individual. Y por eso la dejé para este punto. Los textos mayas describen lo que podría traducirse como el tiempo en que los mensajes viajarán por el aire sin ser vistos y llegarán a todos al mismo tiempo. Durante milenios esto fue interpretado como descripción del viento, de los espíritus, de la comunicación divina. Hoy no necesitamos metáforas. Los mensajes viajan literalmente por el aire sin ser vistos, a través de ondas electromagnéticas invisibles y llegan a todos al mismo tiempo. El Internet, las redes sociales, las notificaciones push que reciben simultáneamente miles de millones de personas, son literalmente mensajes que viajan por el aire sin ser vistos y llegan a todos al mismo tiempo. No digo que los mayas predijeron el Internet en el sentido técnico. Digo que describieron con precisión asombrosa las características de un fenómeno que no existía cuando escribieron esa descripción. Y aquí es donde la señal se vuelve personal, donde deja de ser un análisis académico y se convierte en algo que te involucra directamente. Los textos mayas no solo describen la existencia de esos mensajes que viajan por el aire, describen lo que ocurre con las personas que los reciben. Dicen que en el tiempo de los mensajes invisibles, los seres humanos sabrán todo y comprenderán nada, que tendrán más palabras que nunca y menos conversación que nunca, que estarán más conectados que nunca y más solos que nunca. ¿Cuántas horas pasas al día mirando una pantalla recibiendo mensajes que viajan por el aire? ¿Cuánto de lo que recibes en esas horas realmente comprendes en profundidad? ¿Cuántas personas conoces que tienen cientos de amigos en las redes sociales y no tienen a nadie con quien hablar de lo que realmente les importa? La señal no está solo en el cielo ni en el río. La señal está en el teléfono que tienes en la mano.
La quinta señal es la que más debate genera entre los investigadores que se toman en serio los textos mayas, pero que también se toman en serio el rigor académico. Los textos del Chilam Balam describen lo que podría traducirse como el tiempo en que los guardianes del conocimiento lo perderán por guardarlo para sí mismos. Esta descripción ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos investigadores ven en ella una referencia a la corrupción de las élites intelectuales y religiosas. Otros ven una descripción del fenómeno moderno de la especialización extrema del conocimiento, en que los expertos saben cada vez más sobre cada vez menos y la capacidad de síntesis y comprensión integral del mundo se pierde. Otros más ven en ella una descripción de lo que ocurre cuando el conocimiento se convierte en mercancía, en producto de acceso exclusivo para los que pueden pagarlo. Todas esas interpretaciones tienen algo de verdad, y todas encuentran su correlato en la realidad de 2026. Los artículos académicos más importantes del mundo están detrás de muros de pago que los científicos de países en desarrollo no pueden costear. El conocimiento médico más avanzado está disponible en los hospitales privados de las élites y no en los centros de salud pública de los barrios populares. Las plataformas tecnológicas más poderosas del mundo acumulan datos sobre toda la humanidad, pero los mantienen como propiedad privada de sus accionistas. Los guardianes del conocimiento lo perdieron por guardarlo para sí mismos. Y lo que el texto maya dice que ocurre cuando esto sucede es que el conocimiento no desaparece. Migra hacia formas no institucionales, a veces iluminadas y a veces profundamente peligrosas, exactamente como estamos viendo con la proliferación de la desinformación y las teorías conspirativas que llenan el vacío dejado por las instituciones del conocimiento cuando éstas pierden su credibilidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. La sexta señal es la más difícil de procesar emocionalmente. Los textos mayas describen lo que podría traducirse como el tiempo en que los jóvenes ya no recordarán los nombres de sus abuelos. Una descripción que parece simple pero que en la cosmovisión maya era devastadoramente significativa porque para los mayas la memoria de los ancestros era el fundamento de toda identidad y de toda orientación en el mundo. Perder la memoria de los ancestros significaba perder la brújula, significaba no saber quién eres porque no sabes de dónde vienes. En términos sociológicos modernos, estamos describiendo la ruptura de la transmisión intergeneracional de la memoria y la identidad cultural. Y los datos son alarmantes. Encuestas realizadas en múltiples países latinoamericanos muestran que las generaciones más jóvenes tienen niveles de conocimiento sobre su historia regional y familiar significativamente más bajos que cualquier generación anterior en la historia del registro educativo moderno. No porque sean menos inteligentes, porque viven inmersos en un presente digital tan saturado de información del momento que el pasado se vuelve invisible. Los jóvenes de 2026 pueden decirte quiénes son los 10 influencers más seguidos de su país. Muchos no pueden decirte el nombre completo de sus bisabuelos ni de qué pueblo vinieron. Los nombres de los ancestros se perdieron. La sexta señal se cumplió. Ahora quiero hablar de algo que los textos mayas describen no como señal, sino como consecuencia de las señales, y que me parece el aspecto más importante de todo este análisis. Los mayas no describieron estas señales como señales de castigo ni como señales de un destino inevitable. Las describieron como lo que en términos modernos llamaríamos indicadores de diagnóstico. Las señales del gran cambio son señales de que el sistema necesita ser reiniciado, de que el orden anterior llegó a su límite, de que la humanidad está en el punto en que continuar por el mismo camino ya no es posible. El gran cambio que los mayas describieron para el período que comienza con el cierre del Bactún 13 en 2012 y culmina en el punto de bifurcación de 2026 no es una catástrofe que cae del cielo sobre personas pasivas. Es una transformación que ocurre a través de las decisiones de millones de personas que, consciente o inconscientemente, empiezan a hacer las cosas de manera diferente porque las formas antiguas dejaron de funcionar. Lo vemos en la explosión de movimientos sociales de todo tipo y signo político que caracterizan la primera mitad de la década de 2020. Lo vemos en la búsqueda masiva de nuevas formas de espiritualidad, comunidad y sentido que el mercado de las aplicaciones de meditación, los retiros, los movimientos comunitarios y las iglesias de todo tipo registran con cifras récord. Lo vemos en el auge de la agricultura familiar,
de los mercados locales, de los movimientos que buscan reconectar a las personas con la tierra y con sus comunidades cercanas. Las señales del gran cambio no son solo señales de colapso, son también señales de germinación. ¿Y por qué 2026 específicamente? ¿Por qué los textos apuntan a este año como el momento de mayor intensidad del período de transición? La respuesta está en la convergencia de ciclos que los mayas rastreaban simultáneamente. El ciclo del Bactún, que cerró en 2012, el ciclo venusino, que en 2026 completa una de las sincronizaciones marcadas como períodos de transformación del poder, el ciclo de las Pléyades, cuyo fuego nuevo calendárico mayor ocurre en 2026, y el ciclo Catún, que en 2026 completa una secuencia de 13 períodos de aproximadamente 20 años cada uno, secuencia que los textos asocian con la conclusión de un arco completo de experiencia colectiva humana. 4 ciclos simultáneos convergiendo en el mismo punto. Para los mayas, que entendían el tiempo como superposición de ciclos de distinta duración, esta convergencia era el equivalente astronómico de una tormenta perfecta. Pero hay algo que los textos mayas dicen sobre este momento que me parece más importante que cualquier predicción específica. Dicen que las señales son visibles para cualquiera que esté dispuesto a mirar. No para los iniciados, no para los sacerdotes, no para los académicos, para cualquiera. La señal que los mayas dijeron que verías antes del gran cambio no está escondida en un templo ni codificada en un lenguaje secreto. Está en las noticias que no terminas de procesar. Está en la conversación que no pudiste tener con tu padre o con tu hijo porque no encontraron el lenguaje común. Está en el río que se seca en las noticias y que ya no te impresiona tanto como debería. Está en la aurora boreal que millones de personas fotografiaron y subieron a Instagram y luego olvidaron. Está en la sensación que muchas personas tienen de que algo fundamental está cambiando aunque no puedan nombrarlo con precisión. Los mayas dijeron que la señal más clara de que el gran cambio estaba próximo no sería astronómica ni geológica, sería humana. Sería el momento en que las personas comenzaran a hacer preguntas que antes no hacían. Preguntas sobre el sentido, preguntas sobre la dirección, preguntas sobre qué tipo de mundo quieren dejar, preguntas sobre si la forma en que están viviendo es realmente la forma en que quieren vivir. Si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, si estas preguntas resuenan en algo que ya sentías aunque no sabías cómo articularlo, entonces ya viste la señal. La pregunta que los mayas dejaron para este momento no es si el gran cambio va a ocurrir. Dicen que el cambio ya está ocurriendo. La pregunta es ¿hacia dónde va el cambio que estás viviendo? Y esa pregunta no tiene respuesta en los libros de arqueología, ni en los documentales, ni en los canales de YouTube. Tiene respuesta en las decisiones que tomas cada día, en cómo tratas a las personas que te rodean, en qué construyes con el tiempo que tienes, en si eliges el miedo o la lucidez como punto de partida para actuar en el mundo. Quiero detenerme en un aspecto que rara vez se menciona cuando se habla de las señales mayas, y que sin embargo está documentado en los textos con la misma precisión que las señales astronómicas y geológicas. Los mayas describieron señales internas, no solo externas, señales que no ocurren en el cielo ni en los ríos, sino en el interior de las personas que viven el período de transición. Y estas señales internas son, en muchos sentidos, las más verificables de todas, porque cualquiera puede contrastarlas con su propia experiencia. La primera señal interna es lo que los textos describen como el tiempo en que los sueños se vuelven más vívidos y los límites entre el dormir y el despertar se hacen borrosos. Esto puede sonar como misticismo puro hasta que lo comparas con lo que los neurocientíficos han documentado en los últimos años. Los estudios sobre los patrones de sueño de la población global muestran cambios significativos desde 2020. La pandemia alteró los ritmos circadianos de millones de personas, de manera que los especialistas del sueño describen como sin precedente en la historia del estudio científico del sueño. El fenómeno que los medios llamaron pandemia de sueños vívidos durante los confinamientos de 2020 fue documentado por investigadores de múltiples universidades en decenas de países de manera simultánea. Las personas reportaban sueños extraordinariamente intensos, memorables, cargados de emociones difíciles de clasificar.
El límite entre el dormir y el despertar se hizo borroso para una fracción significativa de la humanidad exactamente cuando el calendario maya marcaba el inicio de las señales internas. La segunda señal interna es la que los textos mayas llaman el tiempo en que los hombres buscarán el silencio y no lo encontrarán. Una descripción que en el contexto del mundo hiperconectado de 2026 resulta casi dolorosamente precisa. La industria global de la meditación y el mindfulness, que no existía como mercado significativo antes de la década de 2000, alcanzó un valor de mercado estimado en más de 9.000 millones de dólares en 2023 según el informe de Global Wellness Institute, con proyecciones de crecimiento acelerado para los años siguientes. 9.000 millones de dólares. Eso es cuánto está dispuesta a pagar la humanidad para encontrar un poco de silencio interior en un mundo que no para de hablar. No lo encuentra fácilmente, por eso lo paga. Los hombres buscarán el silencio y no lo encontrarán. La tercera señal interna es la que más me impacta porque describe algo que creo que muchos de quienes están leyendo esto reconocen en su propia experiencia. Los textos del Chilam Balam describen el período de transición como el tiempo en que las personas sentirán que algo importante está a punto de ocurrir sin poder nombrar qué es exactamente. Una sensación de umbral, de que el mundo está en la antesala de algo, de que las cosas no pueden seguir siendo como son, pero todavía no está claro qué viene después. Los psicólogos tienen un término para esa experiencia. Se llama presentimiento de cambio estructural, o en algunos estudios más recientes se describe como ansiedad anticipatoria difusa. No es miedo a algo concreto, es la certeza no articulada de que algo fundamental está cambiando. Las encuestas globales de salud mental de los últimos 3 años muestran que este tipo de ansiedad difusa, no referida a ningún peligro específico sino a una sensación generalizada de inestabilidad del mundo, ha aumentado de manera estadísticamente significativa en todas las regiones del mundo y en todos los grupos de edad. Los mayas lo describieron. Estamos viviéndolo. Ahora quiero hablar de algo que la mayoría de los divulgadores de temas mayas omite porque complica la narrativa simple del apocalipsis o de la utopía automática. Los mayas describieron no una sino 2 versiones del gran cambio, 2 escenarios posibles, 2 ramas del punto de bifurcación que llaman Oxlahun Tiku, el momento de los 13 dioses. La primera versión es lo que llaman el camino del jaguar negro, el camino de la transformación que ocurre a través del conflicto, la ruptura y el dolor. No porque el dolor sea el objetivo, sino porque a veces es el único maestro que la humanidad está dispuesta a escuchar. La segunda versión es lo que llaman el camino de la ceiba nueva, la transformación que ocurre a través del reconocimiento consciente de las señales y la elección deliberada de un nuevo rumbo antes de que el conflicto lo haga obligatorio. Ambos caminos llevan al cambio según los textos. La diferencia es el costo humano del recorrido. Lo que los mayas dicen sobre cuál de los 2 caminos toma una civilización en el punto de bifurcación es lo más inquietante y lo más esperanzador de todo lo que dejaron escrito. Dicen que depende de cuántas personas estén despiertas, no en el sentido de que todos tengan que ser mayas ni que todos tengan que leer el Chilam Balam, en el sentido de que cuántas personas son capaces de ver las señales con claridad, de nombrar lo que está ocurriendo sin miedo y sin negación, y de actuar desde ese reconocimiento en lugar de desde el miedo o la indiferencia. El umbral que los textos describen no es una mayoría absoluta. Es lo que podríamos llamar una masa crítica de lucidez. Un número de personas que, por su claridad y su acción, orienta la dirección del conjunto. Esta idea, que suena mística en el lenguaje maya, encuentra un eco sorprendente en la teoría de sistemas complejos de la física moderna, que describe cómo en sistemas con millones de componentes, un pequeño porcentaje de agentes con comportamiento diferenciado puede cambiar el comportamiento del sistema entero. La física moderna y el calendario maya dicen lo mismo con lenguajes distintos. No necesitas que todos estén despiertos, necesitas que los suficientes lo estén. Los mayas construyeron una civilización que duró 3000 años, no porque tuvieran profetas infalibles, sino porque generación tras generación supieron leer las señales de su tiempo, tanto las externas como las internas, y actuar en consecuencia. Esa capacidad no es propiedad exclusiva de los mayas,
Es una capacidad humana universal que se activa cuando las personas están dispuestas a prestar atención de verdad a lo que está ocurriendo a su alrededor y dentro de sí mismas. Las señales externas están en el clima, en los ríos, en el cielo, en las instituciones que se quiebran y en los movimientos que nacen de esas grietas. Las señales internas están en tus sueños, en tu búsqueda de silencio, en esa sensación de que algo importante está a punto de ocurrir. Ya viste la señal. En realidad ya la estabas viendo antes de empezar a leer esto. Ahora viene la parte que depende de ti. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.